Cambio, mi nombre es Agustín Romano, soy licenciado en Psicología por la Universidad de la República y magíster especializado en Psicología Criminal y Forense. A lo largo de los años he tenido el privilegio de desempeñarme como perito psicólogo forense en el Poder Judicial de Uruguay, lo que me ha permitido trabajar en el análisis de conductas criminales desde una perspectiva rigurosa, profesional y científica. En este tiempo he abordado una amplia variedad de casos con un enfoque particular en aquellos crímenes tanto singulares como seriales que terminan con la vida de una o varias personas. Estos crímenes no solo son impactantes, sino que presentan una complejidad psicológica y social que merece de alguna forma un análisis profundo. Mi interés por las ciencias forenses no surgió de un momento a otro, sino que fue el resultado de una búsqueda constante por comprender qué impulsa a una persona a cruzar el umbral del crimen. Y esta obsesión científica, profesional y también profundamente humana me llevó a escribir mi primer libro titulado Éxtasis letal, criminales psicopáticos en Uruguay, en el cual exploré casos criminales que conmocionaron al país. A través de un análisis basado en evidencia, lo que hice fue tratar de desentrañar la psicología detrás de los criminales psicopáticos, aquellos cuya conducta desbordante e irracional dejó básicamente una huella imborrable en la sociedad. Y la respuesta del público fue excelente y la satisfacción de haber logrado transmitir mi visión sobre estos temas me impulsó a seguir profundizando en el estudio de los crímenes, particularmente en aquellos que involucran una serie de asesinatos, asesinatos con motivaciones sobre todo complejas y en ciertos casos que hay un patrón psicológico subyacente. Y fue esta necesidad de ir más allá, de desentrañar la psicología criminal en su totalidad, lo que dio origen a mi segunda obra titulada Ambición Mortal, Uruguayos de Mentes Criminales. Este libro recoge los detalles de 10 casos criminales que dejaron una huella profunda en nuestra sociedad. Estos crímenes ocurridos tanto en Uruguay como fuera del país vendrían a ser un claro ejemplo de cómo las motivaciones psicológicas pueden variar, por ejemplo, desde la venganza, el placer, incluso hasta la ambición desmedida. Cada caso ha sido seleccionado no solo por la magnitud del crimen, sino también básicamente por las características psicológicas de los agresores y también las circunstancias que rodearon a estos homicidios. Uno de los primeros casos que analizo en Ambición Mortal es el triple homicidio ocurrido en el Barrio Sur, conocido como el triple crimen del Barrio Sur, que este caso ha sido uno de los más impactantes en nuestra historia reciente, donde los perpetradores, por ejemplo, con antecedentes de violencia en uno de ellos y una personalidad marcada por la psicopatía, planificaron y ejecutaron los crímenes con una frialdad que sorprende incluso a los más experimentados en el ámbito forense. Lo más escalofriante fue cómo racionalizaron sus actos, justificaban los homicidios como una respuesta lógica a sus frustraciones personales en un patrón que he visto en muchos otros casos, por ejemplo, de crímenes impulsivos. Otro caso que merece ser mencionado, por ejemplo, es el de una asesina múltiple de Rivera, que está en el libro también, una mujer que eliminó sistemáticamente a varios de sus familiares, aquellos que ella consideraba obstáculos para alcanzar objetivos. Y su historia pone en discusión muchas ideas preconcebidas acerca de lo que es la criminalidad femenina. En muchas sociedades, por ejemplo, existe la creencia de que las mujeres no son capaces de cometer crímenes tan crueles como los varones. Sin embargo, este caso demostró lo contrario, que el crimen no tiene género, pero sí tiene patrones psicológicos, motivaciones e incluso métodos de ejecución que pueden variar dependiendo del agresor. La psicología forense en este caso nos ayuda a desmitificar estos mitos y a entender la complejidad de la mente criminal independientemente del género. A lo largo de Ambición Mortal también abordo casos de homicidas juveniles, jóvenes que en el apogeo de su adolescencia tomaron decisiones fatales que dejaron un rastro de víctimas.
En estos casos el contexto socioeconómico, familiar y cultural también juegan un papel crucial. Los factores que influyen en la formación de una mente criminal son múltiples, evidentemente, y analizar estos casos nos permite entender cómo el entorno puede tener un impacto significativo en la psique, en la mente de los individuos, especialmente en una etapa tan vulnerable como es la adolescencia. Pero no solo los crímenes dentro de Uruguay fueron el objeto de estudio en Ambición Mortal, el libro también se adentra en crímenes que ocurrieron fuera de nuestras fronteras, como fue el caso de una masacre en Estados Unidos, en New Jersey, o una matanza en Castelldefels, en España. Ambos casos fueron perpetrados por criminales uruguayos. Y estos casos fueron especialmente complejos debido a las implicancias transnacionales de los crímenes, que no solo involucraron a las víctimas y a los perpetradores, sino también a los sistemas judiciales y de seguridad de varios países. En ellos, en estos casos podemos ver cómo estos individuos logran evadir a la justicia durante años, lo que pone en evidencia la complejidad del trabajo forense a nivel internacional. A lo largo de mi carrera tuve la oportunidad y la fortuna también de colaborar con organismos internacionales, y eso de alguna forma me ha permitido ampliar mi comprensión sobre la psicología criminal y su relación con el contexto cultural y social de cada país. Esta experiencia internacional enriqueció mi trabajo y sin lugar a dudas fue un factor clave en la creación de Ambición Mortal, un libro que lo que busca es ofrecer una mirada más global sobre los crímenes, sin perder de vista el contexto local que tanto influye en la psicología de los criminales. Pero Ambición Mortal no solo se limita a relatar hechos sobre los crímenes que exploro. Más allá de describir lo que sucedió, lo que trato es de entender por qué ocurrió, qué factores motivaron a estos individuos, por ejemplo, a llevar a cabo asesinatos tan atroces. En muchos casos creo que no basta con entender la conducta del agresor desde un punto de vista biológico o psicológico, sino que es necesario también examinar las condiciones sociales, familiares, culturales que formaron parte del entorno de cada uno de estos criminales. La psicología forense entiendo que tiene un papel crucial en este proceso. No solo nos ayuda a comprender a los criminales, sino también a generar estrategias para prevenir futuros crímenes. El estudio de la mente criminal no se limita solo a analizar el pasado, sino que tiene un componente preventivo y terapéutico que es esencial. Al conocer los patrones de comportamiento de los criminales, lo que podemos trabajar es en el diseño de políticas públicas y también de estrategias de intervención que busquen de alguna forma evitar que personas en situación de riesgo puedan cometer delitos graves. Además, creo que este enfoque es fundamental para la intervención también con víctimas, con familiares y con la sociedad en general. Entiendo que es fundamental comprender que la psicología forense no se basa en suposiciones o intuiciones. En muchos casos, la ficción nos ha acostumbrado a través de series o películas a ver a los psicólogos forenses como detectives capaces de resolver casos en cuestión de minutos, siguiendo corazonadas o instintos, entre comillas, de investigación. Pero la realidad en sí es muy diferente. La perfilación criminal es una herramienta fundamental en la criminología forense y se basa en un análisis riguroso de la evidencia. El estudio de patrones también es fundamental del comportamiento, y un profundo conocimiento del contexto social y psicológico en el que se desarrolla cada caso son patas fundamentales en este trabajo. O sea, el trabajo de un psicólogo forense es meticuloso, es detallado, se trata de un análisis exhaustivo de cada caso donde las emociones no van a tener cabida. Solo a través de la ciencia y el análisis riguroso es donde podemos comenzar a entender la complejidad de los crímenes, y eso es lo que intento de alguna forma transmitir en Ambición Mortal. Uno de los casos que me gustaría destacar más a fondo es el del primer asesino serial de Uruguay. Este individuo, que logró evadir a la justicia durante años, mostró realmente una capacidad perturbadora para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad.
Este caso, como muchos otros de asesinos seriales, demuestra que no siempre debemos buscar al monstruo en alguien que se ve diferente o extraño. En muchos casos el criminal es alguien que se oculta a plena vista, alguien que aparece y que parece completamente normal a los ojos de la sociedad. Y esto de alguna forma resalta la importancia de no dejarse llevar por estereotipos al pensar en criminales. En cada uno de los casos que analizo en el libro no solo trato de entender al agresor, sino también al contexto en el que se produjo el crimen. Y este enfoque integral es esencial para comprender la criminalidad de una manera más completa y efectiva. La psicología forense no solo busca comprender al criminal, sino también las dinámicas sociales, familiares y hasta culturales que contribuyen al crimen. Creo que al final de cuentas Ambición Mortal es una invitación a reflexionar. Nos enfrenta a las preguntas más difíciles sobre la naturaleza humana y sobre los límites de la conducta socialmente aceptable. El crimen en sus formas más extremas entiendo que puede ser aterrador, pero también puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Y con este libro mi objetivo es contribuir a una comprensión más profunda y matizada del crimen, la violencia y sobre todo de la mente humana en sus expresiones más complejas y oscuras. Quiero agradecer profundamente a quienes hicieron posible también la realización de este libro, en este caso a colegas, a personas que compartieron información que para mí es invaluable y a quienes confiaron en este trabajo. Por supuesto también a todos ustedes que hoy están acompañándome en la presentación de este video, y espero que si acceden al libro, que Ambición Mortal no solo les resulte interesante, sino que también les despierte preguntas, inquietudes y también nuevas perspectivas sobre un fenómeno tan complejo como lo es la mente humana, sobre todo cuando se cometen crímenes de la naturaleza descritas en el libro. Muchas gracias.